ya habían comenzado a ver en geometría. Y en coordenadas esféricas, ¿qué es lo que nosotros veíamos? Que en el plano cartesiano X, Y, Z, yo podía definir a partir de un segmento de una esfera. Permítanme, voy a mejorar este esbozo. A partir de un segmento de una esfera, justamente las coordenadas esféricas. Supongamos que este es un segmento de la esfera. Voy a tomar un punto P en el espacio, que es este, y como es un punto P, normalmente este punto P va a tener coordenadas en el espacio. En coordenadas cartesianas van a ser X, Y y Z. Y ahorita vamos a ver cómo se definen en esféricas. De aquí, del eje Z hacia donde está nuestro vector, se va a medir el ángulo phi, y de el origen de nuestro plano cartesiano hacia P va a tener una magnitud nuestro vector de ρ. ¿Ok, chicos? Ahora bien, si yo hago la proyección de este punto en el plano cartesiano, yo observo que va a tener componentes tanto en X como en Y. Observen, puedo decir que en X, en Y e incluso en Z, en X la componente respecto de phi va a ser ¿quién? Va a ser de tal forma que yo voy a poder definir a X, a Y y a Z de la siguiente forma. En X y en Y, esta va a ser el cateto opuesto respecto del ángulo phi, es decir, va a ser seno de phi. ¿Estamos de acuerdo, chicos? La magnitud de nuestro vector, que es ρ, seno de phi. Muy bien. Ahora, cuando yo hago la proyección aquí en el plano XY, esta componente en XY va a ser ρ seno de phi, tanto para X como para Y. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero ¿qué pasa con Z? Con Z va a tener esta componente de ¿qué? ρ por el cateto adyacente, que en este caso va a ser ρ coseno de phi. Muy bien. En el plano XY, entonces, al tener este punto, observamos que tenemos otro ángulo. A este ángulo, recordemos que en coordenadas cilíndricas le llamábamos el ángulo teta. Entonces, esta proyección, que es esta parte que estoy poniendo en rojo, aquí va a ser ρ seno de phi. Y al obtener las componentes tanto en X como en Y, vamos a obtener lo siguiente. Para X va a ser ρ seno de phi, ¿por quién? Por el coseno de teta. Y para Y va a ser ρ seno de phi por el seno de teta. En donde vamos a tener como condiciones que ρ va a ser mayor que 0. Que phi, porque va a ser el ángulo, le llamamos azimutal, va a variar de 0 a pi, y finalmente que vamos a tener que nuestro ángulo teta va a variar de 0 a 2pi. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí me fueron siguiendo hasta esta parte? Una vez ya teniendo esto, observamos lo siguiente. Estas ecuaciones X, Y, Z en términos de ρ, de phi y de teta son la transformada directa. Existe también su transformada inversa. En este caso, nosotros ¿qué tendríamos? Lo primero, ρ, para la transformada inversa, va a ser la raíz cuadrada ¿de quién? De X cuadrada más Y cuadrada más Z cuadrada. ¿Ok? Luego, por otro lado, ¿cuánto sería teta? Teta, nosotros observamos que como es el ángulo que solo está en el plano XY, va a ser ¿quién? Cateto opuesto, que en este caso sería ¿quién? Sería el cateto opuesto, que sería Y, que sería este, que en este caso sería seno de teta. Cateto opuesto sobre cateto adyacente, ese sería la tangente de phi. Me estoy saltando un paso. Tangente de teta es igual a cateto opuesto, que sería
y sobre x. Entonces, ¿qué tendríamos? Que teta es igual a arco tangente de quién, chicos? De y sobre x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el único ángulo que determina? En este caso sería el ángulo de phi. Y para este caso tendríamos que el ángulo de phi se va a obtener a partir de la tangente de quién? De phi. Y justamente para ello nosotros observamos esta figura. Que en este caso tendríamos que la tangente de phi, ¿quién va a ser, chicos? La tangente de phi de esta figura sería z sobre quién? Bueno, que sería cateto opuesto, que en este caso es z, ¿sobre quién? Ay, ya lo borré. ¿Cómo nos quedaría ese ángulo, chicos? ¿Quién? Rho seno de phi sobre z. O lo que equivaldría a que nosotros tuviéramos, en este caso, ¿a quién? A phi igual a quién? Al arco tangente de rho seno de phi sobre quién? Sobre z. ¿Alguna duda hasta aquí, chicos? Yo, lo primero, para ver si esa transformación es o no válida, vamos a recordar que nosotros acabamos de definir que x es igual a rho, seno de phi, coseno de teta. Que y es igual a rho, seno de phi, seno de teta. Y finalmente que z es igual a rho, coseno de phi. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, si esto es cierto, entonces, para ver si la transformación es posible de x, y, z a rho, phi y teta, lo primero que nosotros vimos la clase pasada es que el jacobiano de x, y, z respecto de las coordenadas rho, phi y teta tiene que ser diferente de ¿cuánto, chicos? De 0. Entonces tenemos que calcular este jacobiano. Y nosotros recordamos que para calcular este jacobiano es el determinante de ¿quién? De la derivada de x respecto de rho. En esta primera fila, la derivada de x respecto de phi y la derivada de x respecto de teta. ¿Sí estamos de acuerdo? Y eso lo voy a escribir de la siguiente manera. X respecto de phi, x respecto, perdón, de rho, de phi y de teta. Ahora, en la siguiente fila es la derivada de mi variable, ¿quién, chicos? Y respecto de rho, y respecto de phi y finalmente y respecto de teta. En la última fila que voy a obtener, z respecto de rho, z respecto de phi y z respecto de quién? De teta. ¿Ok, chicos? Ese es el determinante que debemos de calcular. Entonces calculemos las derivadas. ¿Cuánto vale la derivada de x respecto de rho? ¿Cuánto? Recuerden que la derivada de x respecto de rho es la derivada parcial de esto respecto de rho. Si aparece rho, todo lo demás es constante. Entonces la derivada parcial de x respecto de rho va a ser seno de phi coseno de teta. Si estamos de acuerdo, chicos. Ahora, ahorita voy a sustituir en nuestro jacobiano. ¿Cuánto vale la derivada parcial de x respecto de phi? Es decir, vuelvo a tomar este elemento. Si aparece ¿quién? Phi. Observen, en este término, que en vez de subrayar, borré. Entonces quedaría como rho coseno cuadrado de... No. No. Coseno porque, de phi, coseno de teta. muy bien, nos quedaría rho, coseno de phi, coseno de teta. ¿Hasta aquí todos estamos de acuerdo? Ok. Sí. Ahora, ¿cuánto vale la derivada parcial de x respecto de teta? Observemos que aquí aparece el término de teta.
Es la derivada de coseno de teta respecto de teta, ¿cuánto vale? O, Menos rho seno de phi seno de teta. muy bien, entonces vamos a anotar ya nuestra primera fila en la siguiente página. Esto nos quedaría que nuestro jacobiano va a ser, como ya pudieron observar, el determinante nos va a quedar un poquito grande. Entonces nos va a quedar seno de phi, coseno de teta, la derivada de x respecto de rho, rho, coseno de teta, de phi, perdón, coseno de teta, sí también sale el coseno de teta, y en la última fila sería menos rho, seno de phi, seno de teta. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Chicos? Sí, Ok, ya sé que no se ve muy bien. Muy bien, nos regresamos a la diapositiva anterior para determinar las derivadas parciales ahora de y. Entonces, muy bien. ¿Cuánto vale la derivada parcial de y respecto de rho? Seno de phi seno de teta. Muy bien. Seno de phi, seno de teta. ¿Cuánto vale la derivada parcial de y respecto de phi? Rho coseno de phi seno de teta. Muy bien. Seno de teta. Y finalmente, la derivada parcial de y respecto de teta nos va a dar rho Rho seno de phi coseno de teta. coseno de teta. Esa fila la voy a anotar en esta. Entonces, ¿qué voy a obtener? Lo siguiente. Seno de phi, seno de teta, rho, coseno de phi, seno de teta, y en la última fila sería rho, seno de phi, coseno de teta. ¿Ok? Me regreso para obtener la derivada ahora de z respecto de rho, de phi y de teta. ¿Cuánto vale la derivada de z parcial respecto de rho? Coseno de phi Muy bien, coseno de phi. ¿Cuánto vale la derivada parcial de z respecto de phi? menos rho seno de phi. Seno de phi. Y finalmente, la derivada de z respecto de teta, 0. 0. Anotemos eso que ustedes acaban de dictarme. Esto sería entonces coseno de phi. Esta fila sería, esta columna, perdón, sería menos rho seno de phi y finalmente 0. Hay que calcular ese determinante, chicos. ¿Cómo les gustaría calcular el determinante? A mi determinante. Tapo esta fila, tapo esta columna y me quedaría este determinante. Pero como signo positivo, entonces esto me va a dar coseno de phi, que multiplica ¿a quién? Rho por rho cuadrada, coseno de phi por seno de phi. Tenemos un signo negativo. ¿Sí tenemos un signo negativo en esta parte, chicos? No, ¿verdad? Yo me equivoqué. Y tenemos coseno de teta por coseno de teta. Aquí era seno de phi. Y aquí sería coseno cuadrado de teta. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Menos este por este. ¿Y cuánto sería este? Con este menos me da positivo. Entonces, ¿qué voy a obtener? Lo siguiente. Voy a obtener rho cuadrada nuevamente, que ya lo voy a factorizar al final del paréntesis para no volverlo a poner. Y entonces me va a quedar de la siguiente forma. El rho cuadrada que factoricé y me va a quedar aquí más seno de phi por coseno de phi.
que también lo puedo factorizar, ¿verdad, chicos? Y dentro del paréntesis únicamente me va a quedar coseno cuadrado. Aquí es seno de teta por seno de teta, ¿cuánto nos da? Seno cuadrado de teta, lo cual nos da 1. Es decir, ¿me permiten borrarlo o todavía siguen anotando? Este elemento, tapo la columna, tapo la fila y menos con menos me va a dar más. Entonces voy a tener más rho seno de phi. ¿Cierto o no, chicos? Y entonces me va a quedar el determinante de este término por este. Y voy a obtener seno de phi por seno de phi, me va a quedar seno de phi al cuadrado, coseno de teta por coseno de teta, me va a quedar coseno cuadrado de teta. Es decir, voy a obtener rho también por seno cuadrado de phi, coseno cuadrado de teta. Muy bien, ahora voy con el siguiente término, menos, con este menos va a dar más. Entonces voy a obtener más, observen, rho nuevamente aparece, entonces lo puedo factorizar, lo factorizamos. Y aparece seno de phi por seno de phi, entonces también puedo factorizar el seno cuadrado de phi. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Fuera del paréntesis. Y me va a quedar seno de teta por seno de teta más seno cuadrado de teta. Voy a realizar. Ya nada más multiplico por el 1 en ambos términos. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y qué voy a obtener? Antes de continuar, en el segundo sumando tengo rho por rho. Y eso me va a dar rho cuadrada. Por lo que yo voy a obtener, observen, de todos los términos, ustedes podrían factorizar, ¿qué cosa? Bueno, del primer sumando antes de que se me olvide. Tengo coseno de phi por coseno de phi. ¿Y esto cuánto me va a dar? Coseno cuadrado de phi, seno cuadrado de phi, seno cuadrado de teta. Aquí es teta, no sé por qué puse. ¿O también es phi? No, también es phi. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Y este término era coseno cuadrado de phi por seno de phi, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo en esta parte, chicos? Sí, profesora. Observemos. Vamos a factorizar de los dos sumandos a rho cuadrada, a el seno de phi. Y entonces yo tendría lo siguiente, que el jacobiano de x, y, z sobre, en este caso, rho, phi y teta va a ser igual a ¿quién? A rho cuadrada por seno de phi. Dentro del paréntesis me quedaría el término de coseno cuadrado de phi por seno cuadrado de phi. Es decir, esto. Yo tendría el jacobiano de x, y, z sobre rho, phi y teta igual a ¿quién? Yo les decía, factorizamos a rho cuadrada por el seno de phi y dentro del paréntesis, ¿quién quedaría? El primer término que es coseno cuadrado de phi más seno cuadrado de phi. Pero esta suma, ¿cuánto vale, chicos? 1. 1. Por lo tanto, acabo de obtener que el jacobiano va a ser igual a rho cuadrada por el seno de phi. Que era que el jacobiano tenía que ser diferente de ¿quién, chicos? De 0, para que fuera posible esa transformación a coordenadas esféricas. Muy bien, ese jacobiano lo guardan en su software porque después lo vamos a utilizar. Entonces ahora calculemos los vectores canónicos que forman esta nueva base en coordenadas esféricas. ¿Y cuáles van a ser? Recordemos que nosotros habíamos visto que de forma general, para este caso sería el vector canónico E de rho, que va a estar definido como ¿quién? Como
la derivada parcial del vector posición R sobre, bueno, respecto de rho, y todo sobre la magnitud de la derivada parcial del vector posición respecto de rho. ¿Estamos de acuerdo? Pero esto, chicos, ustedes ya lo calcularon. ¿Sí están de acuerdo conmigo? ¿Dónde, profesora? Por eso, primero calculé el jacobiano. Aquí, chicos. En realidad, nosotros recordemos que de forma general, voy a borrar algunas cosas para que no se vea tan tosco. Nosotros de forma general tenemos que el vector posición R tiene componentes X, Y y Z. Entonces, la derivada parcial que me están pidiendo es la derivada de X respecto de rho, la derivada de Y respecto de rho y la derivada de Z respecto de ¿quién, chicos? De rho, ¿cierto o no? Pero eso, ¿dónde lo obtuvieron? Aquí donde yo estoy justamente encerrando. Entonces me voy a esa parte. ¿Qué es esto? Aquí voy a borrar algunas cosas. Por eso no borré esta parte, porque yo ya sabía que lo íbamos a volver a ocupar. Entonces, ¿cuánto va a valer este vector canónico? En este caso, sí, es un poquito más grande nuestro vector. Va a ser seno de phi, coseno de teta, coma, seno de phi, seno de teta, coma, coseno de phi. Sustituyo acá en la siguiente diapositiva. Esta derivada parcial, entonces, va a ser la derivada parcial de R respecto de rho es igual a seno de phi, coseno de teta, coma, seno de phi, seno de teta, coma, coseno de phi. ¿Estamos de acuerdo? Y nada más hay que calcular la magnitud de ese vector. Pero para calcular su magnitud, que es justamente esto, y recordemos que a este le llamábamos factor de escalamiento H, lo voy a llamar así para no ocupar más espacio. El factor de escalamiento H es igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de la primera componente al cuadrado. Entonces ya voy a poner seno cuadrado. Pero observen, de la primera componente al cuadrado y de la segunda componente al cuadrado, tengo en común a quién, al seno cuadrado, ¿verdad? Entonces lo voy a factorizar y voy a obtener seno cuadrado de phi, que multiplica a quién, al cuadrado de coseno más el seno cuadrado. ¿Y esto cuánto nos da, chicos? 1. Por lo que ya no lo pongo. ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien, ahora elevo al cuadrado la tercera componente, que es coseno cuadrado de phi. Y coseno al cuadrado de phi me quedaría de esta forma. Pero nuevamente ocupo esa identidad trigonométrica que me dice que el seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. Y por lo tanto mi factor de escalamiento, ¿cuánto vale? 1. Entonces tomo este vector que tengo aquí y lo divido sobre 1. Y entonces en realidad este va a ser mi vector unitario E de E subíndice rho, que va a generar a la base en coordenadas esféricas. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces nuevamente me regreso a mi jacobiano. En mi jacobiano recuerdo que la derivada parcial de R respecto de phi, ¿quién es? Justamente esto que estoy encerrando en este rectangulito, que son las derivadas parciales de X respecto de phi, de Y respecto de phi, de Z respecto de phi. Traducido a lo que yo calculé es justamente esto. Es esta columna. Y yo aquí, ¿qué obtuve? Recordemos, aquí yo obtuve rho coseno de phi, entonces ese va a ser parte de lo que sería E de phi. Va a ser igual a rho coseno de phi, coseno de teta, coma, rho coseno, aquí me faltó una phi, dejen ponerlo, coseno de phi, seno de teta, coma, menos rho, seno de phi.
y obtenemos la magnitud de eso. Entonces, ¿qué obtengo? Que mi vector canónico E de phi es igual a rho coseno de phi, coseno de teta, coma, rho coseno de phi, seno de teta, coma, esto es teta, menos rho seno de phi. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Dividido sobre quién? Sobre la magnitud de este vector, que recordemos que se le llama factor de escalamiento de quién? H de phi. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Sí, más. Calculemos ese factor de escalamiento. Para ello recordemos que el factor de escalamiento h de phi es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De la suma al cuadrado de cada una de las componentes. Entonces elijo. Este término cuando lo elevo al cuadrado me queda rho cuadrada por coseno cuadrado de phi por coseno cuadrado de teta. Pero observen que este segundo sumando también tiene rho cuadrada por coseno cuadrado de phi por seno cuadrado de teta. Cuando yo sumo coseno cuadrado más seno cuadrado de teta, ¿cuánto me da? 1. Y únicamente, ¿quién me queda? Rho cuadrada por coseno cuadrado de phi. Y al elevar al cuadrado este tercer elemento, ¿cuánto me da? Más rho cuadrada por seno cuadrado de rho cuadrada, que voy a factorizar porque también lo tiene el término anterior, coseno cuadrado de phi por seno cuadrado de phi. ¿Estamos de acuerdo? Esto que está dentro del paréntesis nos da 1 por rho cuadrada, me da rho cuadrada. Raíz cuadrada de rho cuadrada al final me da rho. Por lo tanto, voy a obtener que mi vector va a ser igual a esto que obtengo aquí dividido sobre rho. ¿Sí estamos de acuerdo? Es decir, al dividir sobre rho, esto se reduce de la siguiente forma. Recordemos lo siguiente, que mi vector unitario, ahora sí lo voy a realizar más rápido, E de teta, a que va a ser igual al siguiente vector, regreso a lo que es mi jacobiano, que serían estas componentes. E de teta va a ser igual a menos rho, seno de phi, seno de teta, coma, rho, seno de phi, coseno de teta, coma, 0. Y entonces, ¿qué obtuve? Menos rho, seno de phi, seno de teta, coma, rho, seno de phi, coseno de teta, coma 0, dividido sobre el factor de escalamiento h de teta. Pero recordamos que h de teta es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? De cada uno de estos términos al cuadrado. El último nos da 0. Y entonces, ¿qué obtengo? Rho cuadrada que multiplica a seno cuadrado de phi. Dentro del paréntesis va a aparecer seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta. Pero nuevamente, seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta, ¿cuánto nos da, chicos? 1. Y la raíz cuadrada de rho cuadrada por seno cuadrado de teta va a ser igual a rho por seno de phi. Es decir, tengo que dividir este vector unitario sobre ¿quién, chicos? Sobre rho seno de phi. Al dividir sobre rho seno de phi, observo que este término ya no aparece y nada más me queda seno de teta. Ah, pero con un signo negativo. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. La segunda componente ya no aparece tampoco este término que es rho y el seno de phi y nada más me queda coseno de teta, coma, 0. Y estos vectores unitarios justamente son los vectores que forman ¿qué?
mi nueva base para generar el subespacio donde habitan las coordenadas esféricas. También se pueden expresar en términos de estas coordenadas curvilíneas. Vamos a comenzar con el operador gradiente para una función escalar. A partir de este momento, a cualquier función escalar la vamos a denotar como phi. Phi en coordenadas curvilíneas va a ser phi de U, B y W. Recordemos que U, B y W de forma general son cualesquiera coordenadas curvilíneas. Entonces, una función escalar diferenciable definida en este nuevo sistema de coordenadas curvilíneas, donde tenemos que sus vectores bases son vector unitario E de subíndice U, E de subíndice V y E de E subíndice W, vamos a tener entonces que nuestro gradiente para esta función escalar, ¿quién va a ser? Era importante que sí recordáramos o que comprendiéramos quiénes eran los factores de escalamiento, porque justamente estos factores de escalamiento van a aparecer en los distintos operadores diferenciales. Observen, en este caso tengo el operador gradiente y observen cómo aparecen los factores de escalamiento. Uno sobre el factor de escalamiento de h de u, derivada parcial de phi respecto de u, vector unitario, más 1 sobre el factor de escalamiento de la variable v, derivada parcial de phi respecto de v, por el vector unitario. ¿Ven también por qué definimos los vectores unitarios? Más 1 sobre el factor de escalamiento respecto de la variable w, derivada parcial de phi respecto de w por el factor de escalamiento de ¿quién? De w. Entonces, como pueden observar aquí, resulta ser que este es un teorema, es una generalización. Entonces, ¿qué es lo que hace a continuación el autor? Demuestra esto. Yo me voy a saltar por fines prácticos esta demostración, solo vamos a utilizar el resultado. Entonces, en sus apuntes ahorita, ustedes no pierdan de vista lo siguiente, que el gradiente para una función escalar se puede escribir como la suma de 1 sobre los factores de escalamiento para cada coordenada por la derivada parcial de la función phi respecto de cada una de las coordenadas por el vector unitario. ¿Ok? ¿Alguna duda de esto, chicos? No, profesora. Perfecto. No, profesora. El siguiente teorema va a ser cómo determinar el operador divergencia. Para este caso, recordemos que el operador divergencia y el operador rotacional son para funciones vectoriales de variable vectorial, ¿cierto o no? Entonces, consideremos una función vectorial G de variables vectoriales en coordenadas curvilíneas U, V y W en sus respectivos vectores canónicos, E de U, E de V y E de W. Entonces, esta función vectorial va a ser diferenciable, va a estar definida en este sistema curvilíneo, que además previamente se comprobó que es un sistema ortogonal derecho con sus vectores base, E de U, E de V y E de W. Entonces, la divergencia para este sistema, ¿cómo va a estar definido? Repito nuevamente, entran en juego nuevamente los famosos factores de escalamiento. 1 sobre el producto de los factores de escalamiento de las tres variables por, observemos, la derivada parcial de la primera componente de mi función vectorial multiplicada por estos factores de escalamiento. Derivada parcial respecto de u más la derivada parcial del producto de los factores de escalamiento donde no viene implicada la variable. Observe, la primera componente, que es 1, solamente intervienen las variables v y w. Para la segunda componente solo vienen las variables en los factores de escalamientos u y w, ¿ok? Derivada parcial respecto de v, y para la derivada de la tercera componente observamos que nuevamente aparecen los factores de escalamientos con las variables distintas de la componente 3, que serían v, derivada parcial respecto de w. Nuevamente, el autor realiza la demostración. Para fines prácticos voy a saltarla y
¿qué es lo que vamos a hacer? Irnos ya directamente al teorema para calcular el rotacional en coordenadas curvilíneas. Y en este caso, nuevamente, consideramos una función vectorial con sus componentes v y w, sus vectores canónicos edu, edv y edw. Nuevamente consideramos que g es una función diferenciable definida en un sistema curvilíneo ortogonal de base derecha, donde sus vectores canónicos edu, edv y edw son mutuamente, bueno, forman esta base. Entonces, el rotacional para este sistema, ¿cómo va a estar definido? Como lo siguiente. 1 sobre los factores de escalamiento, observen, aparece el vector canónico o la componente EDU. Entonces los factores de escalamiento que van a aparecer en el denominador van a ser V y W. ¿Derivada parcial de quién? De la tercera componente por el factor de escalamiento tercero. Derivada parcial respecto de V menos la derivada parcial del factor de escalamiento del segundo componente por la segunda componente de la función vectorial respecto de W. No sé si ustedes ya habían observado esa correspondencia. Cuando aparece tercera componente es respecto, y aquí la derivada respecto de la segunda componente de la función vectorial, aquí aparece la derivada de la segunda componente respecto de la tercera componente. Es como si conmutaran las componentes de la función g y en este caso las variables. ¿Ya lo habían observado eso, chicos? Espero una demostración que para fines prácticos me voy a volver a acertar y vamos a pasar ya a los ejemplos. Pero antes de pasarnos a los ejemplos, recordemos que el operador diferencial a segundo orden más importante es el famoso laplaciano. Vamos a expresarlo en términos de las coordenadas curvilíneas, ¿ok? En este caso, nosotros, ¿qué tendríamos? Que para una función, recordemos que el laplaciano se calcula para una función escalar, phi, en términos de las coordenadas v y w, que también es un sistema de coordenadas curvilíneo ortogonal. El laplaciano está definido de la siguiente forma. Un laplaciano de phi es 1 sobre el producto de los distintos factores de escalamiento para las coordenadas u, v y w por las derivadas parciales. Aquí observen, como es la derivada parcial respecto de u, acá adentro va a aparecer la derivada parcial de phi respecto de u porque es a segundo orden, pero va a quedar multiplicado eso ¿por quién? Por los factores de escalamiento en el siguiente orden. En el numerador van a aparecer las variables en el sistema derecho, respecto de las cuales no estoy derivando, que son v y w, y en el denominador va a aparecer el factor de escalamiento de la variable respecto de la que estoy derivando. Lo mismo para los siguientes. Derivada parcial a segundo orden, ¿de quién? De phi, derivada parcial de phi respecto de v. Y nuevamente en el numerador aparecen los factores de escalamiento de las variables que no estoy derivando, en este caso sería u y w, y en el denominador el factor de escalamiento de la variable de la que sí estoy derivando. Y lo mismo para el tercer sumando, ¿ok? ¿Alguna duda de esto que acabo de mencionar? Sistema cilindro circular, el gradiente. El gradiente ya expresado en términos de estas nuevas variables. Recordemos que las variables en el cilindro circular son ρ, son teta y zeta. Entonces, ¿cómo nos queda el gradiente para una función escalar en términos de estas variables? Como la derivada parcial de phi respecto de ρ, e de ρ, más 1 sobre ρ, la derivada parcial de phi respecto de teta, e de teta, más la derivada parcial de phi respecto de zeta, e de zeta. Análogamente para la función, ¿quién? Divergencia. Aquí, ya sé que yo no lo consideré así, pero en vez de que le llamamos a la función vectorial que tiene 3 componentes, f subíndice 1, f subíndice 2 y f subíndice 3, a la primera componente que acompaña al vector unitario e de ρ, ¿cómo le va a llamar? F de ρ. A la componente que acompaña al vector canónico e de teta, ¿cómo lo va a llamar? F de teta. Y finalmente, a la componente que tenga al vector unitario e de z, lo va a llamar F subíndice z.
En ese sentido, entonces, vamos a entender que nuestra función F mayúscula va a tener sus tres componentes, en ρ, en φ y en z. Y entonces su divergencia va a quedar expresada de esta forma al sustituir los diferentes factores de escalamiento. H de teta, H de ρ y H de z. ¿Ok? Y también obtenemos un rotacional de esta forma. Y su laplaciano está de esta forma. Esto se queda como estudio para ustedes. Yo sé que sí lo pueden hacer porque ya entendemos el lenguaje de forma general. Y lo que yo les decía, que la función vectorial va a tener sus componentes en ρ, en teta y en z. Muy bien, veamos ahora sí un ejemplo. Se nos solicita para estas coordenadas, cilíndricas circulares, obtener la longitud de arco de la espiral de Arquímedes. ¿Todo el mundo conoce la espiral de Arquímedes, chicos? Oye, no, profesora. No, No. tampoco. No. Ok, ¿qué es la espiral de Arquímedes? El diferencial de la longitud de arco va a ser la suma al cuadrado del diferencial de ρ al cuadrado más ρ al cuadrado por el diferencial de teta al cuadrado. Entonces, para este caso particular, observa, diferencia ambos lados de nuestra ecuación de Arquímedes respecto de ρ del lado izquierdo y respecto de teta del lado derecho. ¿Y qué obtiene? El diferencial de ρ es igual a veces diferencial de ¿quién? De teta. Luego entonces el diferencial de la longitud de arco a que va a ser igual a, ponemos el diferencial de ρ, que es a al cuadrado por diferencial de teta al cuadrado más ρ al cuadrado, pero ¿quién es ρ al cuadrado? A por teta al cuadrado, a cuadrada, teta cuadrada, diferencial de teta al cuadrado. Factorizamos términos comunes de estos dos sumandos y en este caso sería a cuadrada, que multiplica a 1 más teta al cuadrada diferencial de teta al cuadrado. Obtenemos raíz cuadrada y esto nos queda como a por la raíz cuadrada de 1 más teta al cuadrado diferencial de teta. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí, chicos? Muy Sí. bien. Recordemos que para encontrar la longitud de arco, en este caso en particular para esta función espiral, nosotros debemos de calcular la integral de este diferencial de la longitud de arco. Y observar en qué intervalo varía nuestro teta. En este caso, teta va a variar de 0 a 2pi, por lo que decía al principio el problema. Y tenemos que integrar la raíz cuadrada de 1 más teta cuadrado diferencial de teta. Si ustedes buscan en los formularios, la integral de este tipo es una integral de tipo trigonométrica, ¿cierto o no, chicos? Sí. Esta integral de tipo de sustitución trigonométrica también ya aparece ahí solucionada. Nosotros con el tiempo lo vamos a solucionar paso a pasito para que vean. Y utilizando precisamente esa ecuación nos queda a raíz, abremos corchete, teta cuadrada sobre 2, raíz cuadrada de 1 más teta cuadrada más 1/2 del logaritmo de teta más raíz cuadrada de 1 más teta al cuadrado y todo evaluado de 0 a 2pi. Calculamos límite superior, evaluamos límite inferior y nos queda que la longitud de arco va a ser igual a pi sobre, bueno, en este caso sería 2pi sobre 2, me da pi, raíz cuadrada de 1 más, para el límite superior 4pi cuadrada más 1/2 de ¿quién? Del logaritmo de 2pi más raíz cuadrada de 1 más 4pi cuadrada. Para el caso de 0 vemos que este nos da 0 en los términos y no tiene mucho sentido que sigamos. Y esto es aproximadamente igual a 21.2563 unidades de longitud. ¿Alguna duda hasta aquí de este ejemplo que acabamos de ver, chicos? No, profesora. No. Muy bien. No. Gracias. Calculemos un ejemplo particular de cómo calcular el gradiente de una función en coordenadas cilíndricas. Entonces, observen, su función escalar
está definida en términos de rho, teta y zeta. Entonces, ¿qué tenemos? Que está definida como rho cuadrada por el seno cuadrado de teta más 9 coseno cuadrado de teta menos 4 zeta cuadrada. Calculamos el gradiente. Recordemos, por lo que acabamos de revisar, que el gradiente es igual de esta función phi a la derivada parcial de phi respecto de rho por el vector unitario e de rho, más 1 sobre rho por la derivada de phi respecto de teta por e de teta, más la derivada parcial de phi respecto de zeta por e de zeta. Entonces, calculo la derivada de phi respecto de rho. Solo derivamos los primeros dos sumandos. ¿Y la derivada cuánto vale? 2 veces rho por seno cuadrado de teta más 9 coseno cuadrado de teta e de rho. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Chicos? Sí. 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 Eso solo es el primer sumando. Ahora, más 1 sobre rho por la derivada parcial de phi respecto de teta. En este caso, igual, solamente derivamos estos dos primeros sumandos. Observamos que el primer y el segundo sumando tienen en común a rho cuadrada, entonces pongo al principio rho cuadrada. Y derivo respecto de teta. La derivada de seno cuadrado, ¿cuánto nos daría? 2 veces seno de teta por la derivada del seno, que sería coseno de teta, más la derivada del cuadrado de coseno, que sería 9 por 2, 18, coseno de teta, ay, permítanme que me moví muy hacia arriba, coseno de teta, pero cuando derivo al coseno de teta respecto de teta me queda menos seno de teta, por lo que mi resultado para ese segundo sumando va a ser rho cuadrada sobre rho por 2 veces seno de teta, coseno de teta, menos 18 seno de teta, coseno de teta. ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? Sí. Muy bien. Y profesor. finalmente, la derivada de la tercera componente de phi respecto de z. Observo que los dos primeros sumandos no dependen de z, entonces solo derivo el tercer sumando. La derivada de menos 4z cuadrado respecto de z, ¿cuánto me da? Menos 8z por la componente es z. Y ya terminaron de derivar, nada más hay que reducir términos. Observo que en el primer término me queda 2 veces rho seno cuadrado de teta más 9 coseno cuadrado de teta por el vector unitario de teta. Observamos que en el segundo sumando, rho cuadrada sobre rho nos da rho. Y aquí tengo 2 veces seno de teta, coseno de teta menos 18 me da menos 16 veces rho seno de teta, coseno de teta, e de teta. Menos 8 veces z, e de z. Y hasta aquí, pues,